En el anterior capítulo de Toaru, Touma tuvo su primer encuentro con Aureolus, y fue salvado por Deep Blood, haciendo que Aureolus se retire repentinamente. Continuamos con Capítulo 2, Parte 8. El maniquí de Aureolus sigue corriendo a través del corredor. Siente que este corredor es larguísimo, y que no tiene fin. Después de que el alquimista fue agarrado por ese muchacho, él perdió toda su fuerza, pero esto no es nada. El dardo dorado era solo una herramienta que se materializó. La verdadera identidad del Limen Magna es en realidad la base de toda Misaba Crame School. Aunque el suministro de la herramienta de maná sea cortado, siempre y cuando el cuerpo principal sea suministrado de maná y se recree la forma de la herramienta, se puede volver a usar de nuevo. Por lo tanto, esa no es la razón por la que el maniquí de Aureolus escapó. La razón por la que escapó fue a causa del poder de la mano derecha de aquel niño. Parece no tener límites. No importa cuánto maná absorba del cuerpo principal y lo ponga dentro del dardo dorado, continuará erosionándose por la mano derecha de aquel niño. Si eso se mantiene, al cuerpo principal se le acabará el maná. Tal crisis envía escalofríos a la espina dorsal de Aureolus. Maldición. Pero el maniquí de Aureolus aún piensa en el próximo paso. No importa si es ese chico o Steel, a pesar de que el Limen Magna no es eficaz contra ellos, todavía deben tratar de evitar el oro fundido tanto como les sea posible. En otras palabras, si hay tanto oro que no se puedan ocultar, no serán capaces de hacer algo. Tengo a mi lado 1982 materiales, claramente, eso definitivamente es más que suficiente para deshacerme de ellos. Aunque este lugar es enorme, todavía están dentro de un edificio. Si derrama una gran cantidad de oro como una represa repleta desde el nivel superior, puede inundar todos los rincones de abajo. Solo imaginárselo solo es divertido. Solo imaginárselo es suficiente para barrer con todos los sentimientos de infelicidad. Destruir, destruir. Destruir, destruir, destruir. Destruir. Esto es cierto. No puedo morir. Todavía está Deep Blood y todo tipo de materiales de investigación que están incompletos. ¿Cómo puedo morir? No solo esto. Todavía hay 50.000 muestras de seres humanos en el mundo que valen la pena investigar. Es una lástima por ese muchacho. Tendré que matarlo antes de que pueda comprender los secretos de su cuerpo. Por suerte, él convocó a todos los estudiantes de la escuela preparatoria en el reverso de la moneda, y ahora solo tiene que recoger estos materiales. En este momento, solo necesita perforar el Limen Magna a través de ellos. Pero después de pensarlo, el núcleo de la réplica del canto de Gregorio, que podía manipular todas las acciones de los estudiantes, fue destruido por Steel. Estos cabrones, realmente quieren ir en mi contra sin importarles nada. El enojo rasga el aire como una cuchilla caliente, pero el sonido de pasos detrás de él suena como una hoja más aguda. Cualquiera puede decir que la espalda de Aureolus parece encogerse después de escuchar los pasos. Normalmente, la gente común decide huir cuando tienen miedo. Eso es normal. Todo el mundo quiere huir, no quieren soportar los irritantes y dolorosos eventos. Si es posible, ni siquiera quieren verlos. Sin embargo, estos pasos ni siquiera permiten a Aureolus que actúen sus instintos primitivos, que están tan asociados a la gente común. Esto se debe al instinto asesino de esos pasos, dándole un sentimiento de desesperación. Parece que si mira hacia otro lado, su cuerpo será cortado en 100 pedazos. Por eso, Aureolus solo podía optar por regresar. Su corazón le está diciendo que corra como loco sin siquiera mirar atrás, su mente ya no puede soportar tal dolor. Pero Aureolus solo puede regresar como un títere siendo manipulado. Por ahí, justo ahí, a 10 metros de distancia, Kamiyo Touma está de pie allí, mirando como una bestia salvaje que acaba de escapar de un laboratorio de experimentación. ¿Qué está? Aureolus no entiende. Se supone que debe ser perfecto, ¿por qué alguien puede ponerlo en tal estado? Pero, en realidad, Kamiyo Touma está de pie allí. ¿Has tenido suficiente diversión? Oyendo el murmuro de Kamiyo, Aureolus frunce el ceño. Esa es la voz de alguien parado en medio de una lluvia helada. Nadie puede decir quién está siendo forzado a la desesperación. Kamiyo vio el infierno. Vio cómo murió gente justo enfrente de él, y él entiende que en algún lugar donde no puede ver, mucha gente debe haber muerto, pero al menos logró salvar a una niña herida. Sin embargo, este alquimista delante de él se llevó la única gracia salvadora en su corazón. Pero en cuanto a eso, Kamiyo no dice nada,
y por supuesto no tiene ninguna opinión. Eso es porque si tiene el tiempo para hablar, bien podría hacer otra cosa. Los ojos Kamijo están mirando al enemigo. Sus ojos están llenos de un ardor férreo con intenciones asesinas. Aureolus frenéticamente alza el limen magna, pero la acción no es por la intención de batalla, sino por miedo. Sin embargo, esta acción hace que Kamijo esté aún más decidido. Él no dice nada. Los pies de Kamijo explotan con fuerza mientras corre hacia Aureoles. Lleno de miedo y ansiedad, Aureolus lanza el dardo de oro hacia la cara de Kamijo para prevenir que se acerque. Kamijo se agacha como una araña y lo esquiva fácilmente, incluso dando un paso hacia adelante. La ansiedad de Aureolus sigue aumentando. Sin embargo, aunque la ansiedad hace que el limen magna sea menos eficaz, todavía puede regenerarla 6 veces por segundo. Aureolus recupera fácilmente el dardo en su mano, y dispara de nuevo a la cara de Kamijo. Habiéndose agachado, Kamijo no tiene otro lugar a donde ir. Sin embargo, Kamijo utiliza su puño derecho para ejecutar un uppercut en el abdomen. El dardo de oro y la cadena se rompen de inmediato. El contraataque perfecto parece que estaba previsto desde el principio en el que el dardo voló. Agachar su cuerpo fue un acto. Si no hay manera de retroceder, y con esa gran apertura, sin duda ante el enemigo atacará ahí. Un ataque directo que es recto, es demasiado fácil en comparación con la lucha callejera donde todo vale. 10 metros de distancia, esquivando el primer ataque por sí solo no va a cubrir esa distancia. Por lo tanto, Kamijo pensó en esta táctica. Eso es porque si él podía esquivar el segundo ataque, se acercaría al enemigo. Espera. Aturdido, Aureolus rugió con una expresión torcida y trata de disparar un tercer ataque. Sin embargo, antes de que eso ocurra, el puño de Kamijo se entierra en su rostro. Entonces, sin disminuir la velocidad, y aunque él es una cabeza más bajo que el enemigo, Kamijo utiliza la frente para aplastar la mandíbula del adversario. Habiendo tenido 2 impactos directos en la cabeza, Aureolus no puede remediarlo y se derrumba en el piso. Él quiere rodar lejos para evitar el ataque, pero Kamijo no lo permitirá. Él pisa fuerte sobre la prótesis que fue hecha con oro y mueve su pie para sacarla. Al igual que el sonido de una fruta siendo aplastada, la herida que apenas fue parchada, dejó escapar un sonido de rasgadura. ¡Ya! Aureolus gritó de dolor y liberó el limen magna de Kamijo, que tenía la intención de sentarse sobre él. Sin embargo, Kamijo realmente usa su mano izquierda para agarrar la cadena de oro, para no destruirlo. Parece que nunca pensó que se convertiría en oro si hacía el más mínimo error. Kamijo luego gira la mano izquierda y ata la cadena de oro en su brazo. El ataque del limen magna está completamente sellado. Entonces, Kamijo mira a la cara del alquimista desde arriba. Ridículamente, si esto sigue así, voy a morir. La decisión de Aureolus fue rápida. Eligió cortar la cadena de oro que está vinculada al interior de su traje. Habiendo Kamijo mantenido el equilibrio gracias a la resistencia de la cadena, se balancea. Aprovechando esta oportunidad, Aureolus rueda y se escapa de las garras de Kamijo. El llanto de Aureolus sale de su corazón. El limen magna del que él creía no fue destruido, pero sí abandonado bajo su propia voluntad. Su propia creencia se arruinó. Esperaba que él pudiera ser capaz de salvar su vida si renunciaba a todo. Se puede decir que todo sería en vano si eso no funcionaba. Pero en verdad, Aureolus no puede huir más lejos. Eso es debido a que su pierna protética fue arrancada, e incluso no puede caminar. Además, Kamijo incluso levanta la cadena de oro y la azota en el cuerpo de Aureolus que se arrastra. El pesado golpe causa que todo el aire en los pulmones Aureolus sea expulsado, lo que lo hace rodar por el suelo de dolor. Kamijo sin decir ninguna palabra se acerca a Aureolus y camina en su espalda, y coloca la cadena de oro alrededor del cuello del propietario original. Entonces, él puede estrangularlo al tirar de la cadena. Sin embargo, ya que no es la mano derecha a la que está acostumbrado, él no puede romper su garganta. Kamijo no lleva a ninguna emoción en sus propias acciones. O más bien, él no puede. Su mente está blanco y caliente, la realidad ya no es nada para él. Perdóname. Sin embargo, estas palabras hacen que el cerebro de Kamijo parezca como si se sumergiera en agua fría, lo que le hace perder toda su ira. Es una petición irrazonable. ¿Cuánta gente asesinó esta persona? Pensando en ello, se puede decir que solo hay una elección.
Incluso en las películas de superhéroes de efectos especiales que muestran a los niños, nadie dudaría en matar este tipo de persona. Pero Aureolus no es como un ser humano. Él sabe que no puede correr, pero él continúa tratando de alzar su brazo y luchar. Kamijo comienza a recordar. El caballero, que fue abandonado en el pasillo, los estudiantes que aún continuaban con los conjuros del canto de Gregorio, incluso con sus cuerpos rompiéndose, y la chica anónima que se convirtió en oro fundido, mientras protegía a Imegami. Él sabe que solo hay una elección. Kamijo, sin decir nada, tira de la cadena de oro. Pero al final, solo puede optar por dejarlo ir. Aureolus siguió escapando lejos por el piso. Él solo puede escapar de esta persona que causó su caída, pensando en la desgracia que sucedía a su alrededor, y aliviado de que todavía esté vivo. Sigue siendo un humano, ¿cómo puede Kamijo matarlo? El maniquí de Aureolus ni siquiera sabe en qué piso está. Aunque logró bajar un par de niveles, ni siquiera tiene la fuerza para rodar. No le queda fuerza en su cuerpo. Su espalda está apoyada en la pared de la escalera de emergencia, y él está mirando a su mano restante. Desde que fue golpeado por ese muchacho, comenzó a sentir que la fuerza que lo apoyaba parecía haberse ido. Esa sensación de impotencia parecida a que una fuente de maná fuera separada de él. Ahora, el maniquí de Aureolus se da cuenta. Él no es un ser humano. Si el límite no estuviera ahí para proporcionarle energía, ya ni siquiera podría ponerse de pie. Es como si el Limen Magna fuera una herramienta que tiene numerosos sustitutos. Aureolus suspiró como si sintiera que los dedos poco a poco se desvanecen, y sin embargo se siente satisfecho. ¿Qué es eso? No importa si se trata de Limen Magna o este cuerpo, la magia sería negada al entrar en contacto. ¿Qué es la mano derecha de ese muchacho? Aureolus, pensando en esto, como un adolescente que mira a través de un telescopio, sus ojos brillan con la sed de conocimiento. La pregunta más grande en su corazón: ¿cuánto puede una persona mantener y elevar su forma y orgullo? Aureolus parece que vio la respuesta. No es solo por el poder anormal de ese muchacho. También se debe a que, a pesar de que el niño ha tenido tanto poder, él se enoja y se siente triste como un ser humano. Pensando en ello, parece que su destino trágico no es nada. Eso es porque un erudito que sabe la respuesta no necesita vivir y pensar. Pasos. Aureolus débilmente mira hacia arriba a las escaleras, y allí ve de pie a Steel. Claramente, me doy cuenta, no te has enfermado de matarme. El alquimista se burla y dice: incluso si me dejan en paz, sin duda voy a morir de todos modos, así que ¿por qué todavía me quieres matar? Sí, es verdad que no tengo ningún interés en matarte. Además, ese niño no ha interactuado contigo. Steel dice con un tono indiferente. Hablando de eso, hay un miembro de los 13 caballeros que fue asesinado. Supongo que no lo hiciste tú, ¿verdad? El muñeco de Aureolus se apoya en la pared y mira fijamente a Steel. El arma ficticia de Aureolus es el Limen Magna. A pesar de que puede convertir todo en oro, no es posible que la armadura del caballero terminara en solo chatarra. ¿Verdad? Hablando acerca de eso. Ciertamente, nunca he matado a nadie de ellos. ¿Qué? Inevitablemente, desde que perdí, solo puedo seguir adelante y decir la verdad. Aureolus sonríe y dice: hablando de eso, ya que no estás interesado en mí, ¿por qué estás aquí? Ciertamente, ¿no puedo simplemente morir solo? Es todo lo contrario, idiota. Yo estoy aquí para enviarte. ¿Puedes soportar morir de esa manera? Durante un tiempo, las miradas del maniquí de Aureolus se perdían en la cara de Steel. Entonces, sonríe. Para este hombre, es muy raro, pero sonrió. A pesar de que es falso, Aureolus es un erudito. Y ahora mismo, está muy satisfecho de haber logrado obtener la respuesta a el más grande límite de los humanos. Sin embargo, todavía hay algo tiempo hasta que Aureolus muera. Menos de 10 minutos. Aureolus es un erudito. En este tiempo libre, piensa en una nueva pregunta en qué pensar. Esas preguntas son los temas de investigación que están esperando por él para reflexionar. Sin embargo, Aureolus no tiene tiempo para reflexionar sobre ellos. Para un erudito, es un infierno tener una duda y ser incapaz de investigar sobre ella antes de morir. Eso es definitivamente una sensación de descontento y lamento que no se puede evitar. Por eso es que Steel dijo: antes de encontrar esa dulce pregunta y reflexionar sobre ella, déjame enviarte fuera, mientras tu misión está completa. Entonces, Aureolus sonríe y dice:
No puedo decir si eres un ángel o el diablo. Se trata de dos seres de naturaleza similar, la diferencia es donde reciben sus órdenes. Steel camina lentamente por las escaleras. Yo demostraré por qué mi nombre es el más fuerte aquí, Fortis 931. El abrigo negro de Steel se voltea hacia afuera, y numerosas cartas rúnicas se dispersan como los pétalos de Sakura. Nombre de mago, E. Viendo a Steel bajar las escaleras, Aureolus murmuró para sí mismo. Si es eso, ¿cómo era su nombre mágico? Aureolus comienza a recordar. Ah, ya recuerdo. Mi honor es para el mundo Onos 628. Recordando finalmente su nombre y propósito, Aureolus estrecha sus ojos. ¿Tengo que hacer una oración final para ti como sacerdote, alquimista? Bajando por las escaleras, Steel Magnus dijo al llegar delante del alquimista. Deja de joderme. No eres más que un simple mago. En el momento en que el maniquí de Aureolus respondió, las llamas de Steel entraron por su boca, quemando rápidamente el interior de su cuerpo. Las llamas salieron a partir de todas las aberturas. Entonces el abdomen comenzó a romperse, dividiendo el cuerpo en dos partes. Grandes cantidades de llamas continúan saliendo, haciendo que la parte superior del cuerpo de Aureolus parezca un cohete a punto de despegar. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.